La otra noticia. ...18 minutos para las 10 de la mañana, tiempo para la otra noticia, un tiempo de radio que hacemos toda la semana junto a los amigos del CERMI. José Antonio Romero, gerente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Bienvenido, como todos los lunes. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy, José Antonio, es de una sensibilidad extrema, es una reivindicación, yo diría, tan justa como dura para quienes la plantean, ¿verdad? Así es. Bueno, pues es una reivindicación y sobre todo lo que nos trae también aquí es esa fuerza de la unidad, ¿no? Y del trabajo en común de varias organizaciones en la región, pues para demandar y seguir impulsando una necesidad que es el que se desarrolle un sistema de cuidados paliativos pediátricos, ¿no? en esta región, en la cual, bueno, pues a través del movimiento asociativo de la discapacidad, encabezando en este caso por APACE Castilla-La Mancha, ASPACE Castilla-La Mancha, APACE Toledo, ASEM Castilla-La Mancha, Fundación Nipace, Sí, Afanio, en toda Castilla-La Mancha también, Fundación Madre de la Esperanza y la Fundación Porque Viven. Bueno, pues de hecho mañana me comentaban uno de nuestros invitados que firmáis el convenio marco, ¿no? de colaboración y bueno, nos van a presentar un poco en qué consiste esta demanda, estas reivindicaciones y en qué consisten estos cuidados paliativos pediátricos que solicitan, ¿no? Bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados e invitada. A través del teléfono tenemos a José Carlos López, que es director de la Fundación Porque Viven. José Carlos, buenos días. Buenos días ¿Qué tal? y muchas gracias por abrir este espacio a los cuidados paliativos pediátricos. Gracias a vosotros por acompañarnos. Aquí en el estudio tenemos a Bielka, que es mamá de una niña que necesita cuidados paliativos pediátricos en el Centro APACE de Toledo. Bielka, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y junto a ella Javier Jiménez, que es gerente de APACE Toledo. Javier, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, empiezo por José Carlos para que nos ponga en situación. ¿Qué es y para qué trabaja la Fundación Porque Viven? Fundación Porque Viven es una fundación creada para trabajar específicamente en cuidados paliativos pediátricos, atendiendo a familias que sabemos que cuidan de un hijo o una hija que tiene una enfermedad que no se va a curar. Y por ubicaros, os deciros que los datos epidemiológicos que manejamos ahora nos dicen que en España hay 25.000 familias a las que se les ha dado esta noticia: tu hijo o tu hija no se puede curar. José Antonio, ¿alguna pregunta para José Carlos? Sí, José Carlos. Exactamente en qué consisten estos cuidados paliativos pediátricos de los que hablamos, ¿no? De hecho, ayer veíamos aquí en esta casa, ¿no? En Castilla-La Mancha Televisión, un programa de Héroes Anónimos, sí, ¿no? De Julián Cano sobre los cuidados paliativos en general, pero exactamente los cuidados paliativos pediátricos, en qué consisten y bueno, pues, de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, pues evidentemente, al ser pediátricos, os podéis imaginar que se trata de niños. La realidad es que en general en la sociedad la gente no piensa que los niños mueran y nosotros pues trabajamos con esa realidad que está muy oculta y muy escondida, y es que hay niños que también mueren, ¿no? Y de los 3.000 menores de 19 años que mueren en España, son datos estadísticos más o menos fijos, 2.500 lo hacen por lo que sabemos que son causas previsibles, quiere decir que tienen una enfermedad que no se va a curar. ¿Qué hacemos en cuidados paliativos pediátricos? Pues asegurarnos de que ese paciente, ese niño, esa niña, su familia tengan la mejor calidad de vida todo el tiempo que dura el proceso de la enfermedad hasta el fallecimiento y la despedida, y después del fallecimiento acompañando a la familia en todo el proceso de duelo. Son patologías mucho más diversas. Cuando se oye la palabra paliativos, inmediatamente se nos va la mirada a un adulto con una enfermedad oncológica, con una enfermedad, un Alzheimer, una demencia, ¿no? Un proceso de final de vida. ¿Qué pasa? Que aquí estamos hablando de niños, hay diagnósticos que se hacen prenatales, hay diagnósticos que se hacen inmediatamente después del nacimiento o después de unos meses o unos años de vida, y son procesos en general mucho más largos. Pensar que hay pacientes que llegan a la edad adulta, y hay pacientes, pues por ejemplo, el grupo más amplio que atendemos, que suelen ser los niños y niñas con parálisis cerebral, que llegan a los 20, 22, 26 años. Son pacientes en desarrollo físico, cognitivo, emocional, ¿no? Un adulto ya ha tenido toda su vida y tiene un bagaje de recursos para responder a eso, ¿no? El 80% de los pacientes que atendemos son pacientes con desarrollo cognitivo muy, muy dificultado y con los cuales no nos podemos comunicar verbalmente, ¿no? Y que son pacientes con grandes dependencias que requieren
24 horas al día de cuidado continuo y en momentos que ya dependen solo del equipo de paliativos, con una dependencia de equipos, de máquinas muy, muy importante, ¿no? Claro. Afortunadamente son mucho menor el número de pacientes en pediatría que en adultos, ¿no? Y por ejemplo, como característica te diría que siempre el núcleo de atención es el paciente con la familia, porque la familia cuida de ellos y es posible cuidarlos y atenderlos asegurando hospitalización en domicilio, porque la familia les cuida y se les capacita para ello. Y, por ejemplo, pues no tenemos fármacos adaptados al mundo pediátrico. Hay que utilizar fármacos de adultos y son los pediatras los que saben realmente cómo utilizarlos en el mundo pediátrico. Es una campaña con experiencias personales. Hemos rescatado varios audios de la campaña, como este de Yolanda. Soy Yolanda y, bueno, tuve un niño con cáncer. Bueno, mi niño falleció. Bueno, tuve la gran suerte, por decirlo, de que tuve cuidados paliativos pediátricos en casa, que, bueno, no tengo palabras para agradecer todo lo que hicieron por él. Estos niños se merecen poder estar en su casa, poder estar con sus hermanos. Es un testimonio duro, pero sincero y reivindicativo el de Yolanda. Nosotros hoy, José Antonio, hemos invitado a Bielka. Preséntanosla. ¿Quién es Bielka? Bueno, pues Bielka es la mamá de Bielka, una niña de 7 años, que bueno, pues es usuaria además del Centro Educativo Apace en Toledo. Bielka, además, Bielka mamá es médico, también tiene la doble perspectiva de madre, familiar en este caso, y desde el punto de vista de la medicina nos puede aportar, y sobre todo, bueno, pues que nos pueda decir pues cuál es el día a día de Bielka, quién es Bielka, que nos la presentes, que nos hables de ella. Bueno, sí, efectivamente, mi hija se llama Bielka, igual que yo. Tiene síndrome de West, fue diagnosticada con 4 meses y, bueno, desde entonces seguimos la lucha con ella porque mi hija, bueno, es totalmente dependiente, tiene un 96% de discapacidad, bueno, come por gastrostomía y, bueno, requiere un cuidado constante, ¿no? En este caso, pues también nos dividimos un poco la tarea con mi esposo. Tengo esa suerte de tener la ayuda de él. Y la verdad es que es difícil el día a día porque nunca sabes cómo va a amanecer al día siguiente o incluso ese mismo día, qué es lo que va a pasar por todas las dificultades que ella tiene. ¿Qué supone para ti contar con el apoyo de profesionales de cuidados paliativos pediátricos? Bueno, a ver, en este caso no contamos con la ayuda, ¿ya? Porque cuidados paliativos pediátricos como tal no hay, ¿ya? Es verdad que en el caso de mi hija, bueno, a ella la derivaron desde muy pequeña al Niño Jesús y sí que tenemos la suerte de contar en el Niño Jesús con cuidados paliativos pediátricos porque a ella la siguen allá. Y vamos, se nota mucho la diferencia porque le hacen seguimiento cada 4 o 5 meses, dependiendo de cómo esté ella. Hay un contacto directo con el médico, porque tenemos el número, si en el caso de que Bielka tenga un poco más de dolor o más molestias, podemos llamarle, preguntarle, nos aclaran muchas dudas y la verdad es que nos ayudan mucho en diferentes aspectos. Bueno, junto a Bielka está Javier Jiménez, que es gerente de Apace en Toledo, que le hemos saludado antes. No sé, dinos algunas premisas con las que deben contar los equipos de cuidados paliativos pediátricos en nuestra comunidad. ¿Qué es lo que tendrían que tener? Sí, a ver, para ir al grano, nombramos algunas cosillas. Creemos que tiene que haber un seguimiento de la persona en un equipo multidisciplinar donde la persona aglutine toda la información, donde no tengan que ir pasando las familias por un sitio o por otro de distintos servicios, sino que cuando una persona tiene alguna situación de emergencia, de urgencia o de inestabilidad a nivel de salud, lo suyo es que una persona coordine esa información y no tengan que pasar por distintos servicios. Otra de las cuestiones que pedimos es la atención individualizada, que va muy relacionada a lo que he comentado. Otra cuestión es la atención domiciliaria, es decir, que se facilite a las familias no tener que trasladar a los niños que están en situaciones complejas y situaciones difíciles, hacer un traslado a un hospital en el que, bueno, va a pasar por distintas estancias, no va a haber una coordinación fácil, entonces lo suyo es que pueda permanecer en el domicilio, que es el entorno donde el niño y la niña se encuentran siempre a gusto.
una atención 24 horas. Entendemos que esto también es necesario. Los niños no entienden de jornadas laborales ni de jornadas donde hay asistencia médica. Es decir, bueno, pues se ponen malos cuando se tienen que poner malos. Entonces lo suyo es que las familias puedan recurrir, ya sea de manera telemática, ya sea de manera telefónica, a alguien que les dé unas pautas, unas salidas ante la situación por la que esté pasando el niño o la niña en ese momento. Hablamos también de profesionales del ámbito sociosanitario, donde puedan recibir las familias también pues un apoyo psicológico, o los niños, una derivación social pues por alguna necesidad que tenga la familia concreta. Entonces, estamos hablando de ese repertorio, 24 horas, domicilio, especialización, coordinación del equipo sanitario. Bueno, al final lo que estamos viendo es que esto es una reivindicación que lleváis tiempo haciendo las asociaciones, ¿no? Y que estáis trabajando. De hecho, creo que en noviembre del 2020, ¿no?, se aprobó una proposición no de ley en las Cortes por unanimidad, ¿no?, para que se siguiese trabajando. Y no sé, en este caso, José Carlos, desde la perspectiva que tenéis en la Fundación, y bueno, pues en este espacio estuvimos ya también hace unos años hablando con el profesor Ricardo Martino, ¿no? Y bueno, pues también nos abría ese horizonte y sobre todo la necesidad de esta implantación. ¿Cómo se está desarrollando este sistema en otras comunidades autónomas? Si es que verdaderamente hay esas unidades de cuidados pediátricos a nivel domiciliario o no. Bueno, mira, yo te digo, el modelo con el que intentamos trabajar, evidentemente es un modelo en el cual lo que nos gustaría es que todas las comunidades autónomas tuvieran equipos de profesionales completos, quiere decir profesionales clínicos, pero no solo con médicos y profesionales de enfermería se atiende. Necesitamos que un equipo desde el momento cero empiece con profesionales de psicología y trabajo social incluidos, y también acompañantes espirituales, ¿sabes? Porque hay que ayudar a las familias a dar respuesta a la situación por la que viven y entender por qué les está pasando eso y asimilarlo de la mejor forma posible. Eso implica, con todo ese equipo de profesionales, el poder atender de una forma integral todas las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales, y la posibilidad de asegurar que ese niño, esa niña, siga creciendo en su casa rodeado de su familia, de sus juguetes y en su habitación, ¿no? Y como ha dicho Javier, pues claro, hay que asegurar esa hospitalización domiciliaria y hay que asegurar atención 24 horas al día. Quiere decir, como ha dicho Bielka, que una mamá en cualquier momento pueda llamar a un equipo de guardia para que le responda. Os puedo decir que la unidad del Hospital del Niño Jesús, con la que colabora Porque Viven, intentando poner lo que todavía el servicio público no tiene, pero que tenemos mucha suerte de tener el equipazo que tenemos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Lo que se pretende es eso, que se pueda llamar en cualquier momento, y casi más del 70% de las urgencias se resuelven telefónicamente. Primero porque los familiares están entrenados y son capaces de hacer cosas. Yo como médico hay algún tipo de máquinas que no soy capaz de utilizar como la utilizan los padres. Claro. Os lo puedo asegurar, ¿no? Entonces es un poco ese hacia dónde vamos. Ahora mismo, menos del 20% de las familias que necesitan cuidados paliativos pediátricos en toda España están recibiendo ese tipo de atención, ¿sabes? Y en comunidades muy específicas, como es Madrid, como es Murcia, el equipo de Barcelona. Entonces falta mucho por hacer. Claro. Para unos padres, Bielka, claro, vosotros que llevaréis un recorrido de hospitales, me imagino que enorme a lo largo de vuestra vida y la vida de vuestra hija, el poder recibir esa atención en el domicilio supondría un cambio fundamental. Claro, como comentaban, es importante también entrenar un poco a nosotros, a los padres, a usar los diferentes... Por ejemplo, en el caso de mi hija, yo tengo que usar el aspirador de secreciones cada 2 o 3 días. Entonces, yo aparte, como soy médico, pues me lanzo un poquillo más a hacerlo, pero es verdad que a mi esposo sí que le resulta un poco más difícil y complicado. Claro, porque él no sabe cómo usarlo. Y eso es importante porque, a ver, los padres somos los principales cuidadores y somos los que tenemos que aprender también. Estamos con ellos en todo momento y podemos salir de muchas circunstancias sin tener que llevarlos al hospital y sin tener que exponerlos pues a que cojan infecciones, como por ejemplo en el caso de mi hija. Ella, su sistema respiratorio la verdad es que es muy vulnerable
Y el hecho de evitar que vaya al hospital, la verdad es que ganamos mucho, porque la neumonía es la principal amenaza, complicación. ¿no? Exacto. Por no hablar de la preparación psicológica también, que lo ha citado antes José Carlos, ¿no? Sí, que lógicamente también es importante el apoyo psicológico, porque cuando te dan la noticia, yo creo que el paso más difícil es aceptar que tu hijo va a estar así siempre, como es en el caso de mi hija, y que tampoco sabes cuánto tiempo es siempre. No sabes si va a estar mañana contigo, si no va a estar, aunque sea duro de decirlo, pero es así. Claro, nadie te acompaña en ese paso a esa aceptación, ¿no? A ver esa nueva realidad. Javi, en esta Una campaña... pregunta me queda, José Antonio, así que... Nada, pues esta campaña tiene que ser algo que no se nos olvide. Que vais a presentar. ¿En qué consiste y bueno, y dónde se va a poder visualizar o cómo vamos a poder acceder a ella y demás? Vale, la campaña lo que pretendemos dos cosas: sensibilizar a la sociedad para que conozcan la realidad de las personas y de las familias en esta situación, es ponernos en lugar de las personas, es decir, es la mejor política, la mejor herramienta para solucionar los temas de las personas, y por otro lado reclamar a la administración, a los poderes públicos, la implantación de este modelo y de este tipo de servicios. La campaña se va a empezar ya desde esta semana, se van a ver por redes sociales y por las páginas web, y lo que vamos a hacer en esta semana, vamos a presentar las necesidades de las familias a través de unos vídeos. Después presentaremos unos vídeos también con buenas prácticas que se hacen en otros servicios que tienen implantados las unidades de cuidados paliativos pediátricos, y por tercera será la reivindicación que hacemos las entidades que tratamos con personas con enfermedades crónicas o patologías complejas. Pues Javier, José Carlos, Bielka, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y por contarnos vuestra historia, vuestras reivindicaciones, de las que nos comprometemos a hacernos eco, desde luego. Buen día. José Antonio, hasta la semana que viene. Muy bien, buena semana. Hasta luego. Gracias. Nos vamos.